Tengan buen día cada uno de ustedes. Tengo la oportunidad de poderles presentar el capítulo 13 y 14 del libro de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Espero sea de su agrado y comencemos. Capítulos 13 y 14 del libro de la metodología de la investigación de las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas de Roberto Hernández Sampieri. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Recolección de datos y análisis de datos. En la número 1 podemos ver confirmar la muestra o modificarla. Número 2, recolectar los datos cualitativos pertinentes. Número 3, analizar los datos cualitativos, codificación abierta, axial y selectiva. Número 4, generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teorías fundamentadas en los datos, así como narrativos y explicaciones. Entonces podemos decir que en la recolección de datos, pues el investigador es el instrumento. También puede ocurrir en ambientes naturales y no se miden variables, se descubren conceptos y categorías. Pues esto se puede apoyar en anotaciones y bitácoras de campo, observación, entrevista, grupos de enfoque, documentos materiales y artefactos diversos. También biografías e historias de vida. También podemos ver en el análisis de datos que para realizar el investigador se auxilia de software como Atlas, Decision Explorer, Ethnograph, En Vivo, y sus principales criterios de rigor o calidad son dependencia, credibilidad, transferencia, confirmación. El análisis cualitativo implica que sus datos se organicen y sean recogidos. También es iterativo y recurrente y puede efectuarlo con ayuda de programas computacionales como los habíamos mencionado anteriormente. Pues ya cuando ingresamos al campo de muestra en la ruta cualitativa, pues al ingresar el ambiente, por el simple hecho de observar lo que ocurre, ya estamos recolectando y analizando los datos, y en esta labor puede ir ajustándose la muestra, muestreo, recolección y análisis. La recolección de datos cualitativos, acopio de datos narrativos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. Instrumento de recolección de los datos cualitativos. Es el investigador auxiliándose de diversas herramientas como las entrevistas, la observación y las sesiones grupales. Pues podemos decir que en la recolección de datos en el enfoque cualitativo es muy importante. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación de los investigadores debe establecer formas inclusivas para descubrir visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Como investigador debes ser sensible, genuino y abierto y nunca olvidar por qué estás con el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna o externa. Entonces nos podemos dar cuenta que tenemos que crear un lazo de amistad, por decirlo de alguna manera, con el entrevistado para que nos tenga confianza y así poder llegar a las respuestas que deseamos de nuestra investigación. Desde luego se adquiere siempre una postura reflexiva y se procura minimizar la influencia sobre los participantes en el ambiente. Observación. Se necesita estar entrenado para observar, lo cual es totalmente diferente de ver, y la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, por lo cual vemos estas tres divisiones, la cual la primera podemos observar de enfoque paulatino y progresivo en la observación. Por ejemplo,
según el ambiente. Si ponemos un hospital, entonces debemos observar su organización social, el ambiente físico, qué tantas camas tiene, qué grande es, cómo es su distribución, los pabellones, las salas hospitalarias, entre otros. También la observación se centraría en la interacción del médico y el paciente como resultado de la observación de la inmersión. Elegir ciertos médicos y ciertos pacientes para poder realizar esta observación. Posteriormente los formatos de la observación. Y pues acá es un poco de variedad, ya que se divide en dos. De un lado se registran las anotaciones descriptivas de la observación que se hizo y del otro las interpretaciones conforme a los listados que pues estuvimos realizando. Posteriormente vemos el papel del observador cualitativo y pues acá podemos ver que ya se tiene mención de que el observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación. También podemos decir que un buen observador cualitativo necesita saber y escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si fuera necesario. Entrevistas. La entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra u otras. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Y regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas o de tipo piloto. Entonces podemos mencionar que las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía, pero se pueden realizar preguntas adicionales para obtener mayor información. En las estructuradas sigue una guía de preguntas específicas y no altera el orden ni la formulación de las preguntas. Y podemos ver que en las preguntas abiertas se fundamenta una guía general de contenido y el entrevistador tiene la flexibilidad para manejarla. Los tipos de preguntas de entrevista podemos mencionar preguntas generales que pueden mencionar características, también parten del planteamiento del problema, pues son un poco más abiertas. Preguntas para ejemplificar, también podemos mencionar preguntas estructuradas, preguntas de contraste. Las partes de la entrevista cualitativa, primero pues vemos la planeación, seguidamente del inicio, durante y después de la entrevista. Recomendaciones para cuando realizamos las entrevistas. Pues el propósito de la entrevista es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado. En sus propias palabras, el entrevistador debe escucharlo con atención e interpretar por el contenido y la narrativa de cada respuesta. Lograr espontaneidad y amplitud de respuestas, así como el entrevistador se relaja, evitar que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio, pues tenemos que estar en un ambiente muy tranquilo, flexible y no que se sienta mucha tensión y presión hacia el entrevistado. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía. Se recomienda que el entrevistador hable pues algo de sí mismo para poder lograrlo. Tal vez podemos empezar hablando de nuestra persona, de dónde estudiamos, tal vez como lo podríamos decir coloquialmente, pues derretir el hielo con la persona, ya que
para no tener un ambiente muy tenso. Hay temas en los que el perfil es mejor que otro. Por ejemplo, si la entrevista es sobre depresión, resulta muy obvio que una mujer es más adecuada para la tarea, ¿verdad? Es mucho más adecuada para la tarea que para un hombre. No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta, pues esto es un error consistente en hacer preguntas que inducen su respuesta en cuestionamientos posteriores. También podemos ver, no se debe utilizar calificativos. Por ejemplo, la huelga de los trabajadores está saliéndose de control. Es una pregunta muy perjudiciosa. Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. Evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido de la calle, las interrupciones de terceros, el sonido de un aparato, etc. No interrumpir el entrevistado, sino guiarlo con discreción. Pues antes de ingresar a una entrevista, pues es muy recomendable pues llegar 5 minutos a 10 minutos antes, ¿verdad? Si fuera posible mucho antes, ya que podemos tomarnos el tiempo para poder alistarnos a lo que lleva la persona que queremos entrevistar, ya que como lo mencionamos acá, pues verdad, es muy molesto que el, el sonido del teléfono esté vibrando y que esté sonando a cada cierto momento. Entonces, pues sería muy viable apagar el teléfono y prestarle mucha atención a la persona, ¿verdad? Ya que pues no siempre se consigue una entrevista con la persona y al igual se le debe respeto. También es muy apto poder realizarla en un ambiente muy tranquilo donde no se perciba ningún ruido fuera de lo normal. No brincar abruptamente de un tema a otro. Entonces, las entrevistas no estructuradas, ya que si el entrevistado se enfoca en un tema, pues no hay que perderlo, sino profundizar en el asunto, ¿verdad? No salirnos y saltarnos de lo que se quiere investigar. Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará, ¿verdad? Para que él pueda estar de acuerdo si se quiere y desea grabar o si se hará pública la entrevista. La entrevista debe ser un diálogo y pues resulta importante que fluya el punto de vista de la persona. Y normalmente se efectúan primero las preguntas generales en un orden que se puede sugerir, pues preguntas generales y fáciles, después preguntas complejas, preguntas sensibles y delicadas y pues de último las preguntas de cierre. Podemos mencionar que el entrevistador debe demostrar interés en la reacción del entrevistado. Cuando el entrevistado no le quede clara una pregunta, es recomendable repetirla, puesto que así puede darle una excelente respuesta. El entrevistado debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos que exprese. Cada entrevista es única y crucial y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la información de interés y no cansar al entrevistado, ¿verdad? No tratemos de no redondear mucho en una pregunta o de un determinado tema si nos contesta con una respuesta muy directa y clara, ¿verdad? Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio de la entrevista. El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disparar dudas si en determinado momento las llega a tener. Y es importante hacerle saber todo lo que estamos mencionando anteriormente, ¿verdad? Para que él tenga la libertad de preguntar si tiene alguna duda. Así no se sentirá muy cerrado en la entrevista. Como lo mencionábamos anteriormente en las entrevistas, pues los tipos de entrevista también encontramos acá las partes en la entrevista cualitativa, las cuales se desglosan de la siguiente manera. Planeación.
Acá debemos contactar a la persona que queremos entrevistar, hacer una cita en un lugar adecuado, preparar una entrevista poco estructurada o abierta y ensayar la guía de la entrevista. Confirmar la cita por lo menos un día antes y llegar puntualmente a la entrevista o 20 minutos antes si fuera posible. Y vestirnos apropiadamente, ya que no podemos llegar a una entrevista de una manera muy informal, ¿verdad? Porque causaríamos una mala impresión. Al inicio de la entrevista debemos apagar el celular, platicar de un tema de interés para que se rompa el hielo, como decimos coloquialmente, y entregar la forma de consentimiento. Pedir permiso si queremos tomar notas, grabar, para que así comience de una manera correcta la entrevista. Durante la entrevista, escuchar activamente, mantener la conversación y no transmitir tensión. Ser paciente, respetar los silencios y demostrar el interés genuino. Asegurarnos que el entrevistado termine de contestar una pregunta antes de pasar a la siguiente, ¿verdad? Como lo decíamos acá, respetar los silencios. Quizás él quiera ampliar la respuesta y nosotros pues vayamos a interrumpirla, lo cual no sería correcto. Capta aspectos verbales y no verbales y tomar notas, grabar siendo lo más directo posible y demostrar aprecio por cada respuesta. Después de la entrevista, elaborar un resumen, recibir las notas, transcribir la entrevista, analizar al entrevistado y su contexto, qué dijo, por qué lo dijo, cómo transcurrió la entrevista, entre otros. Enviar una carta agradeciéndole por correo, un mensaje por una red social, ya que sería de una manera muy formal el poderle agradecer el tiempo que él nos brindó para poder realizar la entrevista. Analizar la entrevista, revisar la guía para poder mejorarla. Quizás al momento de realizar la entrevista nos percatamos de algunos errores, lo cual pues no debería pasar, pero si se nos da la oportunidad de poderla mejorar. Repetir el proceso hasta que tenga una guía adecuada y suficientes casos. Lograr la saturación, que como ya se mencionó, se comentará en la parte de análisis. Y al final, preguntar al entrevistado si tiene algo que agregar o alguna duda. Comparte alguna de las interacciones que se hagan. Las entrevistas cualitativas pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, entre otros. Sesión en profundidad o grupos de enfoque. Existe un interés por parte del investigador, como los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque, ya que se considera como una especie de entrevista grupal que consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos, puede ser de 3 o 10 personas, en las cuales participen una conversación activa y profundizada en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista. Conducción de un especialista y que de dinámicas grupales. Pasos a realizar la sesión de grupo. Determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. Y como se menciona, tal número se puede acortar o alargar de acuerdo con el desarrollo del estudio. Número 2. Definir el perfil de personas, qué tipos que habrán de participar en la sesión o sesiones. Regularmente
Durante la inmersión nos percatamos del perfil de los individuos adecuados para los grupos, pero también se puede modificar la investigación de lo que se requiere. Entre algunos perfiles podemos mencionar a jóvenes con problemas de adicción, mujeres limeñas de 45 a 60 años divorciadas, pacientes terminales que no tengan familia o que tengan una enfermedad terminal, ¿verdad? Valga la redundancia. Detectar personas de tipo elegido e invitarlas a las sesiones, organizar la sesión o sesiones en un lugar confortable, llevar a cabo cada sesión, elaborar el reporte de la sesión, el cual incluye los datos de los participantes, su edad, el género, nivel académico, todo aquello que sea relevante, ¿verdad?, para el estudio, fecha y duración de la sesión, la hora de inicio y la hora de finalización de la misma, información completa del desarrollo de la sesión, actividad y comportamiento, observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. Es prácticamente imposible que la guía tome sus notas durante la sesión, lo que, como dijimos anteriormente, puede estar elaborada por otros investigadores. Y grabar cada sesión es fundamental, por ello es recomendable usar equipos de última generación. La agenda de cada sesión tiene una estructura con cuidado para señalar las actividades principales, aunque también es una herramienta flexible. Documentos, registros, materiales y artefactos pueden ayudar a tener el fenómeno de estudio central. Es una fuente muy valiosa de recolección de datos cualitativos. También sirve como muestra de grabaciones de videos por medio de teléfonos celulares, tabletas, dispositivos, los cuales han sido muy útiles en diversas investigaciones. Entonces acá podemos ver que entre los elementos que mencionamos también pueden estar las cartas, los diarios personales, fotografías, grabaciones, audios, videos, por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, graffiti y toda clase de expresión artística, documentos escritos de cualquier tipo, archivo, huella, medidas de erosión y desgaste, entre otros. La recolección de artefactos implica entender el contexto social e histórico en que fabricaron, usaron, desecharon y reutilizaron. Biografía e historias de vida. Es otra, la recolección de datos de la investigación cualitativa ha probado ser un excelente método para comprender. Entonces es otra forma de recolectar datos muy socorrida de los investigadores cualitativos. Puede ser individual o colectiva. Un grupo de personas que vieron un periódico, que compartieron rasgos y vivencias de la misma. Para realizar se suele utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos. Al momento de elegir y diseñar los instrumentos de recolección de los datos más adecuados para lograr el objeto de estudio, es necesario considerar las ventajas y desventajas de cada uno y siempre recordar la selección de las herramientas de investigación de un proyecto. Triangulación de métodos de recolección de datos. Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos de recolección de datos. También podemos mencionar observar durante la inmersión de la comunidad el contexto, ¿verdad? Entrevistas con mujeres que la padecen, entrevistas con sus familiares, observación inmediata, algún grupo de enfoque de mujeres que han experimentado, ya que en la indagación cualitativa se posee una mayor riqueza y amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso. Se imagina que se pretende entender el fenómeno de la depresión postparto en mujeres en una comunidad indígena, por lo cual el esquema de recabar la información es la anterior que se mencionaba. La triangulación de datos es la utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección de datos. El análisis de datos
cualitativos ocurre prácticamente en un esquema peculiar. La acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados a los cuales nosotros le proporcionamos una estructura. Los datos son variables. El análisis y la recolección ocurre prácticamente paralelo. Además, el análisis no es completamente uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. Por otro lado, diversos autores en un conjunto han identificado más de 20 análisis de conversacional, análisis de discurso, análisis de contenido cualitativo, análisis semiótico, análisis narrativo, lingüístico, argumentativo, etc. La acción esencial consiste en que recibamos datos no estructurados, los cuales nosotros le proporcionemos una estructura. Esa es la acción esencial del análisis cualitativo.
proceso general de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teorías o resolver un problema. Recolección de datos mediante el planteamiento del problema y conceptos incluidos en este. Asimismo, al obtener has reflexionado sobre ellos y desde luego se conocen, pero siempre respondiendo al planteamiento. Cada método marca un lineamiento para el proceso de análisis, ya que los resultados que se buscan son distintos. A partir de la revisión de datos, pues la recolección de estos ya ha sido tratada. Revisión de datos. Conforme los datos se amplía el volumen de datos, estos deben encontrarse muy bien organizados en una base. Asimismo, para planear herramientas auxiliares en el análisis. Estos datos obtienen la información deseada de acuerdo al planteamiento del problema. Los conceptos incluidos en las relaciones potenciales, asimismo como las explicaciones del fenómeno. Base de datos. Es un sistema en el cual se organizan los datos cualitativos recolectando utilizando criterios pertinentes. Bitácora de análisis. Tiene una función de documentar el procedimiento de análisis, decisiones de cómo investigaron del proceso y contiene fundamentalmente anotaciones sobre el método utilizado, describe el proceso y todas las actividades realizadas, por ejemplo, ajustes de la codificación, problemas en la formulación que se resolvieron, anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van sugiriendo, anotaciones en la relación con la credibilidad y verificación del estudio para que cualquier otro investigador pueda evaluar el trabajo, pues resulta ser un instrumento invaluable para la validez y confiabilidad de análisis. También se recomienda registrar la fecha, incluir cualquier referencia, marcarlo por lo menos con encabezados, no restringir el contenido de los memos o anotaciones, usar diagramas, esquemas y matrices. Cuando una categoría o un concepto quedó lo suficiente definido, crear un memo adicional, registrar las reflexiones en memos que ayuden a pasar de un nivel descriptivo a otro, guardar una copia de todos los memos. Los memos analíticos se documentan de decisiones o definiciones hechas al momento de analizar los datos, desde cómo surge una categoría hasta el código que se asigna o establecimientos de una regla de codificación. Determinación de la unidad de análisis. Se codifican los datos para tener una descripción más completa de estos. Se resume, se elimina la información irrelevante. También encontramos la codificación abierta, la cual dice que una vez determinada la unidad de análisis constante o tomada la decisión identifica por libre flujo, comienza con la denominada codificación abierta. Podemos decir que las unidades de análisis o contenido son segmentos de los datos narrativos para ir generando o descubriendo categorías que describan los conceptos de intereses y vínculos, los cuales conforman el planteamiento del problema y permiten entender el fenómeno bajo el análisis. La codificación cualitativa, pues el investigador considera segmentos de contenido, los analiza y los compara si son distintos en términos de significado y concepto. Introduce una categoría de cada uno, si son similares, induce una categoría común. Y las categorías, conceptualización analítica, desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana de que esté bajo la investigación. Los códigos identifican la categoría que emerge en la comparación constante de segmentos o unidades de análisis.
La codificación cualitativa, los códigos surgen de los datos más pertinentes. Estos se van mostrando y los capturan en categorías usando codificaciones para comenzar a relevar significados potenciales. Las categorías deben guardarse en una relación estrecha con los datos. Pues acá llegamos al capítulo número 14, donde encontramos elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo, y desde luego sufre modificaciones. Pues la elección del diseño de la ruta cualitativa constituyen abordajes generales, no hay fronteras, todo codifica datos. Los diseños narrativos analizan historias, se segmentan en narrativas y así sus subdivisiones. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Teoría fundamentada, diseño etnográficos, diseños narrativos, fenomenológicos, de investigación-acción y estudios de caso cualitativo. ¿Qué criterios sigues para elegir el diseño o abordaje a utilizar? Depende ante todo la problemática del problema. Según el problema y el planteamiento que tengamos, va a ser el abordaje que nosotros vayamos a utilizar. El diseño en la ruta cualitativa es el abordaje general que se utilizará en el proceso de investigación. Entonces debemos de seleccionar el adecuado. Los diseños de investigación cualitativa, pues debemos recolectar los datos y análisis que nos sugiere el planteamiento del problema para la innovación inicial. Los diseños básicos de la investigación cualitativa encontramos cómo vamos a abordar el abordaje a utilizar. Pues la elección del diseño cualitativo, como lo mencionábamos, depende del tema. Entonces encontramos los diseños de teoría fundamentada. Es un diseño de investigación y un producto. El investigador produce una explicación o teoría respecto a un fenómeno, proceso o acción. Su propósito es inducir la teoría basada en datos empíricos y se emplea a áreas específicas. Entonces, diversos participantes, desde luego, al generar la teoría se desarrollan la hipótesis, el concepto, las variables potenciales, la interacción, un modelo visual, entre otros. También encontramos el diseño sistemático, resalta el procedimiento de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss. Después de que se efectúa la codificación abierta, generando las categorías o cuando las agrupe en temas, codificación axial, ¿verdad? Selecciona la categoría o tema que considera más importante y se sitúa en el proceso del planteamiento. Las categorías o temas pueden ser distintas funciones dentro de esta. Prosiguiendo con los diferentes diseños, encontramos el diseño emergente. Efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías que la conectan entre sí para producir la teoría. El diseño emergente codifica, su codificación es abierta. La teoría proviene de los datos en que su investigador las explique y las relacione entre sí. El diseño etnográfico pretende explorar, examinar y entender los sistemas sociales. El diseño narrativo pretende entender la sucesión de hechos y situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones. Pues acá en los diseños
recalcando anteriormente en los diseños etnográficos, la cultura, suma e interacción de los patrones observables de la conducta y estructuras subyacentes de una colectividad, costumbres, rituales, creencias, valores, lenguajes, símbolos, modo de vida y así como el conocimiento compartiendo entre sus miembros. Diseño fenomenológico. Podemos decir, diseño, recalcando de nuevo, la investigación etnográfica investiga grupos o comunidades que comparten una cultura, como lo decía anteriormente. El investigador selecciona un lugar y detecta a los participantes. De este modo recolecta y analiza los datos. Asimismo, proveen un retraso de los eventos cotidianos. En el diseño narrativo, pues el investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados, e identifica categorías y temas en los datos narrativos para finalmente entreverlos y armar una historia narrativa general. Ahora bien, diseño fenomenológico. La fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Su propósito es, como lo mencionábamos, explorar y describir las personas depende de un fenómeno. Posteriormente seguimos con el diseño de investigación-acción. Su finalidad es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente. Su precepto básico es que se debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación, de indagación, al mismo tiempo que se intervienen. Su propósito básico debe conducir y cambiar, por lo tanto, pues como decíamos, debe cambiar e incorporarse. También posteriormente vemos la variante, de diseños de investigación acción participativa. También resuelve un problema o implementa cambios de manera aún más colaborativo y democrático. Uno o varios investigadores y participan o miembros de la comunidad que se vea involucrada. El papel de los investigadores de la población como participantes puede variar desde sumamente activos hasta bien pasivos, pero si son investigadores asistentes deben ser capacitados. Pues concluyendo con lo anterior, la investigación acción participativa o cooperativa, en ellos los participantes pueden fingir como co-investigadores, ya que necesitan interactuar de manera constante con los datos desde el planteamiento hasta la elaboración del reporte. Los principios de la investigación acción participativa, pues encontramos 11, los cuales son cooperación mutua y confianza entre todos los actores involucrados, equidad en las decisiones, el contexto es fundamental, los patrones resultantes deben conectarse, desarrollar significados de todas las voces de la comunidad e investigadores, construir representaciones de las necesidades comunitarias, diseñar acciones que transformen, el resultado debe impactar favorablemente a la población. Las colaboraciones reforman, democratizar el poder y empoderar a los miembros de la comunidad. Los ejemplos de revistas de investigación acción son muy importantes y fundamentales. Los criterios de inclusión para lo segundo que se menciona es primordial, ¿verdad? Para realizar un proyecto de investigación acción hay que tener mucha claridad y realizarla con mucha precaución.
al momento de adaptarnos al ambiente. Para concluir, cabe remarcar que los diferentes diseños cualitativos frecuentemente pueden ampliarse al mismo problema de investigación y comparten diversas similitudes. Por ejemplo, en todas se observa que se recaban narrativas, se efectúa codificación, se generan categorías emergentes y se vinculan entre sí para producir entretenimiento y teoría. De hecho, una investigación cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño. Lo que lo diferente es el marco de referencia, lo que cada tipo pretende lograr y el producto resulta al final del estudio. Una recomendación es que para preocuparnos sobre el estudio de un tipo u otro, la atención tiene que centrarse en realizar la investigación de manera sistemática y profunda, así como el responder el planteamiento del problema, ¿verdad? Con esto concluimos el capítulo 13 y 14 del libro de la metodología de la investigación y muy agradecida por la atención prestada y espero que este video sea de ayuda para ustedes. Muchas gracias.